Listo, perfecto. Tú me Doctor indicas. Javier, muy buenos días, muchísimas gracias, le damos la bienvenida. Es muy importante para nosotros este tema, puesto que constantemente nos están haciendo una cantidad de serie infinita de exámenes de laboratorio y muchas veces no entendemos, muchas veces nos alarmamos por los resultados obtenidos y me pareció excelente la manera como en la consulta usted pues abordó todo ese tema. Entonces, por eso ya veníamos pensando en ese tema. Entonces, le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación y adelante, doctor. Mil gracias, doctor. Listo, hermano, muchas gracias y muchas gracias a ustedes pues por tenerme en cuenta. Aquí les voy a compartir mi pantalla y espero pues que la charla sea muy amena. Me pueden interrumpir en cualquier momento, cualquier duda la vamos resolviendo lo más pronto posible, pues, según se vaya desarrollando el tema. Y pues nada, empecemos. Ahí les voy a compartir mi pantalla. ¿Listo? Gracias, doctor. Ahí están viendo mi pantalla. Ya en un momento ya está empezando a compartir. La conexión no está muy buena, pero ya, ya creo que va a salir. No, aún no, doctor. Ya, listo, doctor. Listo, ok, perfecto. Bueno, entonces empecemos. La intención de esta charla, pues como bien lo hablábamos iniciando este tema, es mirar un poquitico algunos exámenes que son de importancia clínica para algunos pacientes e irlos desarrollando de la manera más amena, la manera más sencilla para lograr su interpretación. El primer mensaje que yo les quiero dejar es que una cosa es leer los exámenes, otra cosa es interpretarlos en base a un paciente. No nos sirve de nada unos exámenes si no tenemos un contexto de cada uno de nuestros pacientes para poderlo interpretar en base a eso. Muchas veces, algunas variables de los exámenes van a fluctuar dependiendo de ciertas patologías o enfermedades que tenga cada uno de los pacientes. Entonces, para algunos valores van a variar dependiendo de la enfermedad que se tenga. Entonces, no siempre hay que alarmarse dependiendo de lo que nos reporte ahí el laboratorio. Es el primer mensaje. Lo primero es que son los exámenes paraclínicos o las ayudas diagnósticas que nosotros utilizamos. Son aquellos que se obtienen mediante una tecnología e incluyen laboratorio clínico, imágenes diagnósticas y pruebas funcionales que nos van a permitir confirmar o descartar una sospecha diagnóstica o clínica. Nunca se piden exámenes sin tener un contexto o sin tener una base para solicitarlos, porque si los pedimos al azar, es más probable que a uno como médico lo confundan y no que le ayuden a confirmar o descartar una patología. ¿Listo? Entonces, Listo. lo primero que nosotros tenemos en este contexto y de lo que me solicitaron que trajera para este tipo de charla fue interpretación del hemograma completo, una cosa que nosotros llamamos reactantes de fase aguda, donde pues uno de los marcadores más frecuentes es la PCR o proteína C reactiva, que es lo que traduce, y el perfil metabólico, donde vamos a incluir lo que es el perfil lipídico, las hormonas tiroideas que nos van a ayudar a ciertas enfermedades, el perfil autoinmune, que ustedes pues como sociedad, pues obviamente son unas pruebas bastante importantes, obviamente no vamos a detallar todas porque son muchísimas, pero sí como las más frecuentes y las más importantes. ¿Listo? Y en último lugar vamos a tener entonces lo que son de la analítica sanguínea, que son la prueba de tuberculina y la prueba de interferón gamma o IGRA, que son utilizadas para el tamizaje de tuberculosis latente. ¿Listo? Entonces empecemos con el hemograma. El hemograma es un análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los componentes de tipo celular que hay en la sangre. Cuando hablo de tipo celular, me estoy refiriendo a las tres líneas importantes del hemograma, que son los eritrocitos o antiguamente llamados glóbulos rojos, los leucocitos o antiguamente llamados glóbulos blancos
¿Por qué digo antiguamente? Porque ya se ha demostrado que su forma no es 100% un glóbulo. Entonces ya no los podemos clasificar como glóbulos completamente. Por eso ya no les decimos glóbulos rojos y glóbulos blancos. Y la tercera línea celular dentro del hemograma son las plaquetas. Entonces, con este panorama de células, que es uno de los exámenes que más frecuentemente pedimos nosotros los médicos, podemos determinar ciertas enfermedades. Nos ayuda para determinar síndromes anémicos, que entonces van a afectar el componente celular de los glóbulos rojos, entre comillas, los síndromes hemorrágicos, obviamente los que se van a ver comprometidos, son los eritrocitos, síndromes febriles, donde vamos a poder tener comprometidos por lo general los leucocitos, procesos inflamatorios, los infecciosos, que también van a comprometer tanto los leucocitos y ya en escenarios muy crónicos los eritrocitos también. Síndromes trombóticos, donde se van a ver comprometidas las plaquetas, y esto nos va a permitir pues ampliar un poquito el espectro de la información y las sospechas diagnósticas que vamos a tener. Ya si entramos un poquitico más a discriminar más el hemograma, también nos van a ayudar a hacer diagnósticos de algunas enfermedades tumorales como los linfomas y las leucemias, o por lo menos hacer una aproximación diagnóstica en relación a este tipo de enfermedades. Y también el hemograma nos sirve para hacer seguimiento, por ejemplo, de las anemias, de los procesos infecciosos y de los procesos inflamatorios. Uno va a repetir este hemograma cada cierto tiempo para revisar cómo va la mejoría de cada uno de los pacientes y cómo se va presentando, pues digamos que la evolución clínica de cada uno de nuestros pacientes. No sé hasta acá alguna duda, alguna inquietud. No, ninguna, doctor. Perfecto. Entonces, el hemograma, por lo general, digamos que vamos a tener 6 tipos de hemograma. Digamos que las generaciones del hemograma van a depender de la tecnología que utilice cada uno de los laboratorios. Por lo general, digamos que actualmente utilizamos hemogramas de tipo 4 a 6, que son los últimos que hay. Ya hemogramas de tipo 3 al 1, pues no son muy frecuentes, pero en algunas zonas rurales, por ejemplo aquí en Colombia, donde yo laboro, pues pueden existir todavía hemogramas tipo 2 o tipo 3, que lo que van a decir es que tienen menos características o van a determinar menos valores. ¿Listo? El tipo 6 pues Doctor, es el que mide más disculpe, valores. no sé si la Claro. diapositiva la tenga que pasar. Estamos en la primera diapositiva aún. Oh, ya aquí ya voy en la tercera, pero espérame. ¿Ahí no ha cambiado? Estamos viendo la primera aún. Oh, dame un segundo entonces. Ahí cambió la diapositiva. Un momento que está un poco demorado, doctor. No te preocupes, Un no te momento, preocupes. está un poco demorada la conexión. Ya, ya, doctor. Listo. Ya, Ahora está. sí, listo. Bueno, entonces, aquí como pueden ver, entonces, tenemos que en los hemogramas ya del 4 al 6 la cantidad de valores que se determinan es mucho mayor. Y empecemos por lo primero que nos va a evaluar por lo general los hemogramas, o cuadro hemático, que son los leucocitos. Los leucocitos en general, digamos que los llamamos como las células de la defensa del cuerpo. Esos leucocitos son el total de defensas en el cuerpo. Estos leucocitos se van a dividir en neutrófilos, linfocitos, monocitos,
eosinófilos y basófilos. Todo el componente de esto. Entonces, cuando uno determina alguna alteración en alguno de estos valores celulares, podemos decir que hay un tipo de inmunosupresión de tipo celular, es decir, las defensas pueden estar bajas y ahí uno tiene que impactar en ciertas cosas. Igualmente, cuando el valor está por arriba, hablamos de posibles procesos inflamatorios, procesos infecciosos, por ejemplo, en el caso de los eosinófilos, pensando en algún tipo de patología parasitaria, digamos que uno podría encontrarlo. Los monocitos en algunos síndromes mononucleóseos, que son infecciones por lo general virales, que afectan al ser humano. En el caso de los linfocitos o neutrófilos, nos ayudarían a discriminar un poquitico entre infecciones bacterianas de infecciones virales que se puedan presentar en alguno de los pacientes. Más o menos el valor normal de los leucocitos está entre 4.500 y 11.000. Ustedes van a encontrar en algunas literaturas, dependiendo de la altura, dependiendo de algunas zonas, si está más a nivel del mar o en un poquito más alto, puede variar entre 5.000 a 12.000 leucocitos. Pero más o menos el parámetro promedio es entre 4.500 y 11.000. Mientras más se mantenga en ese valor, hablaremos de unos leucocitos o glóbulos blancos normales. Cuando ya empezamos a discriminar entre el tipo de leucocito, entonces los neutrófilos van a tener un valor entre 1.800 y 7.500. Cuando hablamos de valores por debajo de 1.800, hablamos de una patología que se llama neutropenia. ¿Listo? Cuando hablamos de valores por encima de 7.500, hablaremos de neutrofilia. Más o menos los valores de neutropenia pues se asocian a pacientes, por ejemplo, con quimioterapias o radioterapias que disminuyen sus leucocitos o algunas enfermedades como los linfomas o los leucemias que podrían disminuir este tipo de células. ¿Listo? Cuando hablamos de neutrofilia, o sea, es decir, valores por encima de 7.500, podemos pensar en procesos inflamatorios, en procesos infecciosos, que hacen que los neutrófilos se eleven. Estos intentando combatir la infección o el trauma que está presentando cada uno de los pacientes. En ese contexto, cuando los neutrófilos están elevados, uno sospecha por lo general infecciones bacterianas. ¿Listo? Si pasamos a los linfocitos, entonces hablamos de un valor de linfocitos entre 1.000 y 4.800, que sería como el valor normal. En algunas literaturas lo podrán encontrar de 1.200 a 5.000, pero pues eso va a depender de, digamos que la literatura que se revise. Pero el promedio suele ser de 1.000 a 4.800. Cuando hablamos de menos de 1.000, hablamos de linfopenia o linfocitos bajos, y cuando están por encima de 4.800, hablamos de linfocitosis. Uno habla de linfopenia, por ejemplo, en enfermedades como el VIH, enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, que suelen hacer que los linfocitos se bajen. ¿Listo? Obviamente, dependiendo de la severidad de la enfermedad, pues van a tender a ser más bajos o estar más cercanos a lo normal. Y por encima de 4.800, pues pensamos en linfomas, en algunas leucemias, ¿sí? Que van a generar, digamos que, o algún tipo de patología infecciosa de tipo viral que suelen aumentar un poquito esos linfocitos. ¿Listo? Los monocitos, digamos que son células que están en menor cuantía, tienen menos cantidad de células, suelen variar entre los 200 y los 900 células en sangre. El valor sí siempre suele ser estándar, que es el que están viendo ahí en la pantalla. Y pues cuando se elevan esos monocitos, por lo general nos ayuda a pensar en enfermedades, por ejemplo, como el síndrome mononucleósido, que suelen ser causados por virus del Epstein-Barr, citomegalovirus. Digamos que hay una cosa que llamamos el síndrome mononucleósido-like o parecido al síndrome mononucleósido, que está el VIH, tenemos el toxoplasma y otra serie de enfermedades que podrían generar ese tipo de alteraciones. Los eosinófilos también están en un menor porcentaje dentro de las células blancas de la sangre. Más o menos su valor está entre 100 y 500. Cuando hablamos de menos de 100, habría que pensar mucho en inmunosupresión, o sea que el paciente está bastante comprometido en la línea celular de las defensas. Y cuando hablamos de más de 500 eosinófilos, la primera sospecha es que debamos pensar
eventos alérgicos, uno o dos eventos parasitarios. ¿Listo? Como pueden ver, el hemograma nos da bastante información a nosotros como médicos para ir determinando ciertas patologías. Y los basófilos, que son las células que menos cantidad tienen dentro del hemograma, como pueden ver, está entre 20 y 150. Algunas patologías de tipo tumoral pueden hacer que eso se eleve. ¿Listo? Hasta aquí en relación a los glóbulos blancos o leucocitos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? No, doctor, a mí me gustaría quizá de pronto hacer el comentario que en mi caso de mi diagnóstico de la vasculitis, pues la mía siempre presenta eosinofilia alta porque yo soy de Ujú. Church-Strauss. Entonces, Bueno, exactamente, patologías como autoinmunes, pues como el Shure-Strauss, que es el compromiso vascular del vaso pequeño o mediano a nivel de, por lo general, el compromiso es más pulmonar, suele asociarse con eosinofilia. ¿Listo? Algunas vasculitis suelen, en vez de presentar la eosinofilia, presentar es linfocitosis o neutropenia. ¿Listo? ok, Claramente, cada una de las patologías autoinmunes pues van a variar el tipo de células que van a ir aumentando. En el Shure-Strauss, como se comporta como si fuera un proceso mm, vasculítico alérgico, entre comillas, las células que van a estar más comprometidas son los eosinófilos, claramente, sí señor. gracias. Pero digamos que hay algunas vasculitis donde lo más afectado pueden ser los monocitos, van a estar más altos, o los linfocitos en algunos contextos. Por ejemplo, les hablaba, por ejemplo, del lupus eritematoso sistémico, es una enfermedad autoinmune del tejido conectivo, suele asociarse más con linfopenia, es decir, los linfocitos más bajitos. Pero eso va a variar entre cada una de las patologías y no se presenta en todos los pacientes que presenten esa patología. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, veo que no. Entonces pasemos a la Doctor, parte de... Ah, sí, claro. es que como levanté la mano, entonces no sabía si hablar todavía. Ah, no, es que no los veo por lo que estoy presentando la pantalla, no veo la que levanta la mano. Perfecto, te escucho. Doctor, usted hablaba de la neutropenia y Sí, la, señora. ¿qué será la subida de neutrófilos? La neutropenia es la bajada de La neutrófilos baja, ya, sí, que estaba ahí, y la no me acordaba neutrofilia, bien el aumento. el aumento. Ya, ¿Listo? ¿cuándo se Perfecto. cataloga como aumento? ¿Sobre esos 7.500 que usted dice? Sí, señora. Ya. Correcto. Y baja es bajo los 1.800. Lo que pasa es que en Exacto. Chile por lo menos lo ponen en porcentaje y en porcentaje siempre da, mire, me voy a ir a mis hemogramas para poder Ajá. ser como más, entonces por eso como que por lo menos a nosotras como que no nos queda como tan claro. Ok. Eh, Entonces, tu, en tu, tu, tu. porcentaje suele ser más o menos entre el 60% máximo, dependiendo la altura a la que estés, llega a ser hasta el 70%, ¿listo? Ya, Y en el perfecto. límite inferior hasta el 25%, ¿listo? Al Ya. 25%, entre el 25 y 70% suelen ser los neutrófilos. No les Eso traje sería los como el rango porcentajes, normal. rango normal, exactamente, Ya, correcto. perfecto. No les Ya. traigo los porcentajes porque uno suele como médico basarse más en el conteo total, sobre todo en enfermedades autoinmunes, porque suele haber una disminución del conteo total de leucocitos y claramente los porcentajes se van a ver afectados por ese conteo total que puede ser disminuido. ¿Listo? Perfecto. Ya. No, si Pero ya claro, me queda también nos más podemos claro. basar en porcentaje, también se puede mirar. ¿Listo? Ya, perfecto. No sé, ahí ya me queda más claro porque yo decía en porcentaje cuánto era, porque como es diferente el rango, Sí, 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 pero te queda claro ahora sí que en el porcentaje. sí, perfecto. Las dudas las tengo después cuando ya pasemos, sí, no sé si vamos a ver frotis. No, Frotis no lo traje, pero ahí charlamos si tienes alguna duda. Perfecto, muchas gracias, doctor. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora, claro que sí. Bueno, en el hemograma, entonces también vamos a la parte de los glóbulos rojos o eritrocitos.
donde vamos a tener esta serie de valores aquí que les voy a resaltar aquí en la tabla. Los eritrocitos, digamos que nos van a mostrar un conteo total que va a variar entre los 4.500, los 4.5 millones y los 5.2 millones. ¿Listo? Nosotros casi el conteo como médicos no es que los revisemos frecuentemente, nosotros revisamos más los valores de hemoglobina y eritrocito. La hemoglobina es el factor que nos ayuda a nosotros a adquirir el aire que inhalamos cada vez que respiramos. Y eso de hemoglobina es a donde se pega el oxígeno para transportar el oxígeno por los vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay un valor de hemoglobina bajito, más o menos, entonces nosotros eh, consideramos que hay una anemia y obviamente habrá que clasificarla como tal. En este contexto, la hemoglobina sí la vamos a dividir en hombres y mujeres. Los hombres solemos tener una cantidad de hemoglobina un poquito más alta que las mujeres, entre 13.5 a 18 gramos sobre decilitro en ese contexto. Y las mujeres entre 12 y 16. Esto está determinado tanto por el tamaño corporal, aunque eso puede variar, la cantidad de grasa, o sea, las mujeres suelen acumular mucho más grasa que nosotros los hombres, y obviamente su ciclo menstrual hace que sea mucho más probable que tengan pérdidas sanguíneas por su mismo ciclo y por ende, pues la cantidad de hemoglobina suele ser un poco menor comparada con el hombre. ¿Listo? Aparte de la hemoglobina, nosotros también nos fijamos en un valor muy importante que es el hematocrito. El hematocrito nos permite mirar el volumen o el porcentaje del tamaño del glóbulo rojo o eritrocito en sangre. En los hombres suele ser mucho más alto porque por el tamaño, los hombres solemos tender a ser más grandes, por ende, el tamaño del glóbulo rojo suele ser más grande, ¿listo? También la cantidad corporal de agua en el hombre suele ser mayor que en el de la mujer y por ende también tiende a ser más grande ese glóbulo rojo. ¿Cuánto es el valor normal? Más o menos entre 40 y 54, algunas literaturas 41 y 54, como lo ven ahí en la tabla. En las mujeres, esa hemoglobina puede ser, ese hematocrito, perdón, puede ser entre 36 y 48%. ¿Listo? Con estos dos valores me permite saber si el paciente está presentando una anemia o no, si está presentando una poliglobulia o no, que es la poliglobulia, que hay muchos glóbulos rojos o que el tamaño de glóbulos rojos es muy grande. Eso, digamos que de manera inicial no sería grave, pero en valores muy grandes de hematocrito, es decir, hematocritos por encima de 56%, 57%, incluso alguna literatura dice que mayor de 58%, podríamos pensar en enfermedades que sí podrían ser graves, como la policitemia vera, donde pues van a requerir una serie de procedimientos médicos adicionales. Incluso en alguna época se hacían exsanguinaciones, es decir, se les sacaba sangre a los pacientes para disminuir esa cantidad de glóbulos rojos que podría llevarlos a patologías donde se podría haber afectado en algún contexto la oxigenación adecuada del cuerpo. ¿Listo? Con esto determinamos si hay una anemia o no. Para poder nosotros clasificar esa anemia y determinar cuál es el manejo que le vamos a dar, nos basamos en estos otros valores que ven aquí abajito. Están el volumen corpuscular medio, que es el tamaño que tiene ese glóbulo rojo, la hemoglobina corpuscular media, que es la cantidad de oxígeno que puede transportar, digamos que de una manera muy coloquial, y la concentración de esa hemoglobina que hay en cada uno de esos glóbulos rojos. Con esto, entonces, me permite decir si es una anemia microcítica, o sea, que es muy pequeño el glóbulo rojo, o macrocítica, que es muy grande. En el caso de la hemoglobina, si el color, digamos, que es el glóbulo rojo, es decir, la cantidad de oxígeno que puede transportar, es normocítica o no, o hipocrómica o no. En ese contexto podemos clasificar la anemia, ya puede ser en una anemia por deficiencia de vitamina B12, una anemia por deficiencia de hierro, una anemia por deficiencia de ácido fólico. En algunos contextos nos permite, dependiendo de las enfermedades que tenga, mirar si es una anemia de enfermedades crónicas
y algunos otros tipos de enfermedades que pueden asociarse con anemia. ¿Listo? Y cuando tenemos una anemia hemolítica, es muy importante revisar este valor de acá que se llama reticulocitos. Aquí en Colombia no todos los hemogramas son de tipo 5 o 6, que son los que pueden hacer el conteo de reticulocitos. Muchas veces nos toca pedir ese conteo de reticulocitos aparte al hemograma, o sea, es decir, no nos los reporta. Pero en los hemogramas de última generación, que son 5 y 6, suelen estar reportados estos reticulocitos. ¿Listo? Con respecto a los glóbulos rojos o eritrocitos, ¿alguna pregunta, alguna duda? Disculpe, doctor. Claro que Esto sí. hemoglobina se refiere a cuando uno tiene, bueno, vaya, ahí puede uno medir cuando tiene, las personas que tienen diabetes tienen azúcar, que dice que tienen el No, azúcar ese es alta. otro tipo de hemoglobina, esa es la hemoglobina glicosilada. ¿Listo? Ah, ok, La ok, hemoglobina glicosilada es la cantidad de azúcar que pues, puede estar asociada a la hemoglobina. ¿Sí? Es una prueba para la diabetes, pero esta hemoglobina es la cantidad de producto que permite fijar el oxígeno a la sangre. ¿Listo? Son ok. dos distintas. ¿Listo? La otra es Gracias. hemoglobina glicosilada, que ya te la menciono más adelante. ¿Listo? Ok. Y una siguiente pregunta. ¿Eso quiere decir que si estos, leucocitos, neutrófilos, si, si están altos, quiere decir que estamos inflamados o que presentamos alguna enfermedad? Probablemente, sí, señor. Ok, gracias, doctor. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Sí, perdón, doctor. Claro. Soy Carmen de España y es que tengo aquí delante mis últimos análisis y pone Ujú. inmunoglobulina E, resultado 313, valores de referencia 0,120, lo que me lleva a pensar que está altísima. Pero ahí lo que me estás leyendo es la inmunoglobulina E, E, que ese es otro contexto al hemograma. Eso es un anticuerpo que tiene tu cuerpo para protegerte de ciertas condiciones. Por lo general, la inmunoglobulina E, cuando está aumentada, está asociada a patologías relacionadas con una enfermedad autoinmune o una alergia, ¿sí? sí, Como el asma, hay asmas que tienen un fenotipo que la inmunoglobulina E está aumentada y habla de que puede ser un proceso, digamos que comprometiendo las alergias, ¿sí? Pero no está en relación sí. al hemograma que estoy mencionando, son cosas distintas, Ah, ¿listo? vale, es que Las mi, va- inmunoglobulinas, mi aunque hacen parte de la sangre, no están relacionadas en el hemograma porque el hemograma solo mira la inmunidad o las células de la defensa o las células sanguíneas que hay en la sangre. No mide la cantidad de anticuerpos que esas células puedan producir. ¿Listo? Es que mi vasculitis es GEPA y probablemente el que esté alto sea por eso precisamente. Pero Exactamente. bueno, Pero va si más ya en lo... las inmunoglobulinas que están aumentadas en tu sangre, ¿sí? Que esa es la inmunidad Ujú, humoral, o sea, lo que producen tus células por la enfermedad, ¿listo? Pero aquí lo que yo estoy mencionando es el hemograma que mide es ya, la ya. cantidad de células que hay en tu sangre, ¿listo? Sí, es que no encuentro nada de lo que usted va diciendo en mi informe. Entonces es que deben de ser distintos aquí. Exacto, ahí lo que tú me estás preguntando es la inmunoglobulina, que es la inmunidad humoral, y lo que yo estoy hablando es la inmunidad celular, es decir, el número de células que hay en tu sangre. Entonces, ahí lo De que tienes que acuerdo, buscar es un cuadrito hemático o un hemograma para que veas lo que yo te estoy presentando. ¿Listo? de Búscalo así con acuerdo, esos nombres y ahí gracias. lo vas a encontrar en tus exámenes. ¿Listo? Y perdone, Claro. gracias. Doctor, una pregunta. Buenas tardes. Mire, Buenas tardes. si la glicosilada sale bien dentro de los parámetros normales y con el glucómetro, cuando se toma uno la insulina en sangre, sale alta algunas veces y otras veces normal, ¿eso es normal?
Ya ¿A si qué se quieres ya hablamos atiene? de las pruebas de diabetes, si quieres ya hablamos de las pruebas del azúcar, que están en unas diapositivas más adelante y ahí te respondo la inquietud. ¿Te parece? Perfecto, muchas gracias, muy amable. Listo, listo. Perfecto. Listo. Y pasando a las últimas células que vemos en el hemograma, son las plaquetas, que son las que nos permiten, son la primera línea de la coagulación de la sangre, por decirlo de alguna manera. Entonces, las plaquetas más o menos van a estar entre 150.000 y 450.000. En algunas enfermedades autoinmunes, como las vasculitis que me han mencionado ustedes, las plaquetas se pueden ver comprometidas, sobre todo en una de las patologías autoinmunes más frecuentes, que es el lupus eritematoso. A veces las plaquetas se pueden ver comprometidas. ¿Listo? El valor normal de plaquetas, tanto en hombres como mujeres, es de 150.000 a 450.000. ¿Listo? Hablamos de trombocitopenia o plaquetas bajas por menos de 150.000 y hablamos de trombocitosis o aumento en las plaquetas de 450.000. ¿Listo? Bueno, pasemos a los reactantes de fase aguda. ¿Qué son los reactantes? Son proteínas del plasma de la sangre que sufren alteraciones durante procesos inflamatorios. Y esto es lo más frecuente o lo que se asocia en ellos, es que estas alteraciones se presentan en enfermedades que son agudas, que son de instauración rápida. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, un golpe, una infección bacteriana, una infección viral, por ejemplo, la gripa, que se desarrolla de manera rápida y se va recuperando paulatinamente en cortos días. Entonces, estos reactantes se van a ir aumentando en ese contexto. ¿Listo? Los reactantes de fase aguda que nosotros utilizamos más frecuentemente y sobre todo en las patologías de vasculitis como la que ustedes me acaban de mencionar, tenemos la proteína C reactiva o PCR que la van a encontrar en sus exámenes, donde más o menos su elevación empieza a las 2 horas de empezar ese proceso inflamatorio y se va a mantener en su pico máximo, es decir, su mayor elevación se va a presentar máximo a las 48 horas. ¿Listo? Algunos otros que son, que podemos utilizar, pero por ejemplo en Colombia no los usamos frecuentemente, como son la alfa-1 antitripsina, la alfa-1 glucoproteína, la aptoglobina, que también nos permiten mirar procesos inflamatorios de manera crónica. Y ya en el contexto de enfermedades autoinmunes, y es muy frecuente que los utilicemos, el complemento C3 y el complemento C4 que nos van a permitir determinar o clasificar algunas enfermedades dependiendo del consumo de estos, es decir, de la elevación o de la insuficiencia que pueda presentarse en sangre de cada uno de estos factores. Aparte de eso, vemos ahí uno que se llama fibrinógeno, que nosotros no lo solicitamos de manera regular porque utilizamos uno de manera mucho más frecuente, que es la BCG o velocidad de sedimentación globular, que es un marcador indirecto y por lo cual no lo meto dentro de estos reactantes de fase aguda, el cual, aprovechándose de la alteración del fibrinógeno, nos va a permitir mirar la elevación. El valor normal de ese ABSG, que es un marcador muy frecuente que les miden a ustedes por su vasculitis, va a variar más o menos entre los 5 y los 15 milímetros, esa velocidad. ¿Listo? Por encima de ese valor, incluso si estamos más cercanos al nivel del mar, el valor va a tender a ser positivo o que digamos que nos va a mostrar mayor positividad por encima de 20 y va a ser representativo en ese contexto. ¿Listo? Pero no se considera un reactante de fase aguda porque no es un marcador directo, pero lo utilizamos como marcador indirecto en algunos contextos porque es muy rápido de obtener y su reporte es lo más rápido que se pueda, al igual que el de la PCR. Más o menos un reporte de PCR puede estarse demorando entre unos 30 minutos a unas 3 horas, dependiendo del laboratorio clínico de cada una de las ciudades y obviamente pues la tecnología que tenga cada uno de los laboratorios va a ser mucho más rápido o mucho más lento su procesamiento. De la PCR, más o menos el valor normal o el rango normal, por ejemplo, para una PCR negativa, dependiendo las unidades,
va a ser de 0,06, menos de eso pues es negativo, por encima de eso es positivo, y habrá que interpretarlo dependiendo del contexto del paciente, si presenta un proceso inflamatorio, si ha tenido un trauma, si está teniendo un proceso infeccioso, que van a hacer que este marcador se eleve una vez inicie ese proceso que altera la salud del paciente. ¿Listo? Ahora hablemos del perfil metabólico, que era la pregunta que había dejado allí en espera. Entonces, lo primero es que el azúcar lo vamos a dividir en varios contextos. Entonces, el primer estudio que nosotros realizamos para hacer estudios de la glicemia o las concentraciones de azúcar en sangre, las vamos a determinar por la glicemia en ayunas. La glicemia en ayunas, el valor normal es que esté menos de 100 miligramos sobre decilitro. ¿Listo? Cuando nos pasamos por encima de esos 100 miligramos, entre los 100 y los 126, nos dice las guías, sobre todo la ADA, ¿sí? Que contemplemos la posibilidad de una prediabetes o una intolerancia a los carbohidratos si hay glucosa en ayunas entre 100 y 126. Si la glucosa en ayunas o azúcar en ayunas está por encima de 126, sospeche diabetes o confirme el diagnóstico de diabetes. ¿Correcto hasta acá ese valor? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, ¿cómo más podemos estudiar el azúcar? Porque pues nos toca confirmar esa sospecha. Entonces podemos hacer una glicemia postcarga, que es darle un jugo muy dulce de 75 gramos de glucosa al paciente, tomándole una muestra inicial de azúcar en ayunas, o sea, sin haber consumido ningún alimento, y le repetimos la prueba a las 2 horas de tomar ese jugo lleno de azúcar. Si en esa prueba de postcarga o de contenido de azúcar tan alto, el azúcar nos da mayor a 200 miligramos sobre decilitros, confirmamos el diagnóstico de diabetes. Ahora, la hemoglobina glicosilada, que me la preguntaron anteriormente, el valor normal es que esté menos de 5,7. Cuando está entre 5,7 y menos de 6,5, hablamos del diagnóstico de prediabetes, y cuando supera el valor de 6,5% o es igual a 6,5%, confirmamos diagnóstico de diabetes. ¿Correcto? ¿Hasta aquí me siguen? Sí, Sí, señor. doctor. Señor. Listo. Entonces, estos son los valores que me estaban preguntando para hacer el diagnóstico de diabetes. Claramente la hemoglobina glicosilada toma mayor importancia cuando vamos a hacer el seguimiento de pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque esta hemoglobina glicosilada, hagamos de cuenta que nos hace el promedio de glicemias de los últimos 3 meses del paciente. Por eso cuando me preguntaban que por qué la hemoglobina glicosilada me salía bajita cuando me hacían el control, pero con la glucometría que me hacían diaria, a veces salía elevada. Entonces, si yo en el día, por ejemplo hoy, ahorita, nosotros aquí estamos en la mañana, si yo en el desayuno me tomé un contenido de chocolate, que es una cantidad de azúcar importante, o me tomo una Coca-Cola, por ejemplo, pues mi glucometría pues se va a aumentar porque acabo de consumir una alta cantidad de azúcar. Pero si yo solo la hice un día y el resto de días me comporté muy bien en mi dieta durante los 3 meses anteriores, pues la hemoglobina glicosilada lo más probable es que me salga normal o bajita. Pero si el día que yo me consumo pues una Coca-Cola o me consumo un chocolate, pues la glicemia, la glucometría pues me va a salir mucho más alta. No sé si respondí la inquietud de la pregunta que me hicieron previamente entre la glucometría y la hemoglobina glicosilada. En lo- Álvaro, discúlpame que no te alcancé a oír.
La glicosilada la tengo bien, los datos están bien, y la glucosa en sangre de ese día de la analítica también está a 89, que son unos datos muy buenos. Pero Está algunas veces ya le perfecta. di, sí, perfecta, pero algunas veces con el glucómetro, pues la verdad es que sobrepasa 100, 120 y tal, y esa era mi duda, pero ya me la ha aclarado. Muchas gracias, ¿eh? Claro, va a depender de lo que hayas consumido antes de Claro, tomarte la glucometría. ¿Listo? sí, perfecto, muchas gracias. Perfecto. Listo. Ok, ¿alguna otra inquietud en relación a las pruebas de azúcar o de la glicemia? No, doctor. Perfecto. ¿Es claro para ustedes? ¿Estoy hablando muy enredado o todo está claro? No, creo que hasta aquí está claro, doctor. Perfecto. Listo. Ahora pasemos al otro factor importante del perfil metabólico, que es el colesterol. ¿Listo? Entonces el colesterol los vamos a dividir en colesterol total, colesterol de baja densidad, que es lo que traduce el LDL, esto está en inglés, las siglas son en inglés, el HDL y el VDL. HDL traduce colesterol de alta densidad, VLDL traduce colesterol de muy baja densidad. ¿Listo? Entonces, el colesterol, el valor que nosotros quisiéramos como médicos es que nuestros pacientes tuvieran un colesterol total menor de 200. Ese colesterol total menor de 200 va a estar determinado por estos tres factores que ven acá. ¿Listo? La suma de estos es lo que me va a dar esto. ¿Listo? Entonces, el colesterol de alta densidad es el que corresponde al colesterol que vulgarmente llamamos colesterol bueno. Ese colesterol bueno se produce cuando hacemos ejercicio cardiovascular de manera importante, es decir, correr, trotar, elíptica, bicicleta, en algunos contextos la natación nos ayuda a elevar ese colesterol de alta densidad y se ha demostrado que cuando el colesterol de alta densidad se encuentra en valores de entre 40 y 60, principalmente por encima de 50, es un factor protector en relación a enfermedades cardiovasculares, es decir, un infarto coronario o un infarto a nivel del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, ese es el que hay que tener en esos valores. El colesterol de baja densidad, este va a estar determinado por el consumo de nuestra alimentación. Si nuestros valores están demasiado altos, ¿listo? Se van a asociar con mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, como se los mencioné previamente. Más o menos el valor del LDL va a depender de nuestra meta en el paciente. Cuando hablamos de meta, va a depender de los factores de riesgo que tenga el paciente para tener estos eventos cardiovasculares. Entonces tenemos, si es un factor de bajo riesgo, es decir, de bajo riesgo, es decir, que es un paciente joven, es un paciente sano, que tiene una alimentación normal o promedio, pues nosotros esperaremos que el valor de LDL pues esté menor de 130. ¿Listo? No necesitamos unos valores más bajitos. Si es un paciente que tiene un valor de LDL, un riesgo cardiovascular intermedio o moderado, pues ya nuestro valor de LDL tiene que ser más bajito. Más o menos debe ser menor de 110 a 120. Y si es un paciente que tiene un alto riesgo cardiovascular o un muy alto riesgo cardiovascular, es decir, es hipertenso, es diabético, es enfermo renal, es fumador, pues va a requerir un LDL menor de 100. Y esas son las metas que nos vamos a proponer en la consulta para, si le damos medicación, ese es el objetivo que buscaremos con esa medicación. ¿Listo? Más o menos las medicaciones que utilizamos para disminuir el colesterol son los medicamentos que llamamos estatinas, donde pues vamos a tener lo que es la rosuvastatina, la pitavastatina, atorvastatina, bueno, ya digamos que en países en vía de actualización y evolución, digamos que vamos a tener estatinas ya muy viejitas como la lovastatina, la simvastatina, que pues han entrado en desuso pues porque no tienen un efecto
tan rápido como las nuevas estatinas que tenemos actualmente. ¿Listo? Y el VLDL, o colesterol muy baja densidad, pues obviamente también se va a afectar por lo que consumamos a nivel de la cantidad de grasas que consumamos. ¿Listo? Hasta aquí en relación al colesterol, ¿alguna pregunta, alguna duda? Doctor, una pregunta. Si el colesterol total está siempre Claro. en el rango de 200, pero el HDL está en el rango de 60, 64, 56, eh, ¿siempre va a existir el riesgo cardiovascular igual? No, recuerda que el HDL, como bien les decía, es el colesterol bueno. O sea, si ese está Sí, entre 50 y 60, hablamos de que estamos con un muy buen HDL y disminuye la probabilidad de que tú sufras un evento cardiovascular. independiente ¿Listo? que esté en 200 el colesterol total. Independiente. ¿Sí? Recuerda que lo que nosotros buscamos más que todo es que el LDL sea bajo y el colesterol total esté de 200 para abajo. ¿Listo? Ah, ya, 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 perfecto. Muchísimas gracias. Listo, perfecto. Doctor, una pregunta. ¿Las estatinas pueden producir dolores musculares? Sí, señora. Uno de el efecto adverso más frecuente es el dolor muscular por las Bien, estatinas, sí, señora. bien, gracias. Y es muy limitante en algunos pacientes. A Sí, veces hay que muchísimo. bajar la dosis de la estatina para mirar si Sí. la toleras a dosis más bajas o nos tocaría buscar otra alternativa. No, en mi caso, ¿Cuándo? muchos medicamentos y ninguno me hacía, hasta que al final me han mandado uno que es Nustendi, que es nuevo, y ese sí me está yendo Ujú. bien. Veremos, a Sí, ver, gracias. exactamente. Gracias, Claro, doctor. eso quiere, tienes una estatina que es mucho más nueva, tiene un perfil de seguridad mucho mejor comparado a las otras y por eso es menor ese riesgo, sí, señora. Bien, gracias, muy amable. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? Listo, veo que no. Continúo. Y por último, los triglicéridos. Los triglicéridos, digamos que no se relacionan tanto con, digamos, con las grasitas que consumimos, sino están más relacionadas con los carbohidratos que nos consumimos, lo que comúnmente llamamos las harinas. ¿Listo? El valor de triglicéridos que nosotros buscamos o que es lo normal es que sean menos de 150, pero nosotros empezamos a decir que existe un riesgo cuando están por encima de 200. Y el riesgo y lo que nosotros menos buscamos en los pacientes es que no estén por encima de 500. Por encima de 500 se asocia a una alta probabilidad de sufrir una pancreatitis, que es una inflamación del páncreas, y eso puede tener muchas complicaciones, incluso pues dependiendo de la severidad de la pancreatitis, incluso nos puede llevar a la muerte. Entonces, esa es la importancia como de estos valores del perfil metabólico. ¿Listo? Ya dentro del perfil metabólico también encontramos lo que es la hormona tiroidea. La hormona tiroidea pues va a estar determinada por muchos factores dentro del cuerpo. Por eso traigo este grafiquito pequeño tomado de la referencia que ustedes pueden ver ahí abajo, donde nosotros desde el hipotálamo, ¿sí? Mandamos unas señales a la pituitaria, ¿sí? A la pituitaria anterior para que produzca toda esta serie de señales que podemos ver aquí en esta imagen, que nos van a activar aquí la melanina que nos da el color a nuestra piel, ¿sí? Aquí la hormona antidiurética que nos va a permitir a nosotros posteriormente producir los corticoides dentro de nuestro cuerpo y es lo que nos permite a nosotros evolucionar, generar, estar mucho más activos, ¿listo? La hormona estimulante de la tiroides, que es el tema que nos compete, que va a hacer esa hormona estimulante de la tiroides, activar la glándula tiroidea y que esta glándula nos produzca las hormonas tiroideas que van a hacer el efecto de alerta y vigilia. ¿Listo? La hormona del crecimiento, la prolactina, la hormona folículo estimulante para en los hombres producir testosterona y la hormona luteinizante que en las mujeres pues nos va a ayudar en los ovarios a producir lo que son los estrógenos, la progesterona y obviamente preparar al cuerpo para lo que puede ser un posible futuro embarazo. Como pueden ver, todo se produce
en la pituitaria, en la glándula pituitaria, en la parte anterior. Cuando hay una alteración en esa glándula pituitaria, pues van a ver que se van a presentar algunos, o por no decir todos, estos afectaciones a nivel del sistema metabólico de mi cuerpo. Por eso, pues obviamente la hormona de la tiroides, que es la que más frecuentemente se ve alterada, dependiendo de algunos contextos, hay que mirar alteraciones a nivel de la glándula pituitaria que se encuentra en nuestro cerebro, en nuestro cráneo. ¿Listo? Por eso traje esto. Ya entrando ahora sí directamente en la hormona tiroidea, la TSH, que es un marcador que nos miden frecuentemente para mirar si hay alteraciones allí, la TSH, hormona estimulante de la tiroides, debe tener un valor entre 0,4 y 4,2. Yo hago aquí una salvedad de que es dependiente de la edad. Entre más edad vayamos teniendo, se van aceptando valores mucho más altos de la TSH. Por ejemplo, para un paciente que tenga 50 años, la TSH normal no va a ser 4,2. Se puede extender ese rango hasta 5 o incluso si aumenta más de edad, hasta 6 podría ser normal el valor de esa TSH. Entonces, cuando nosotros analizamos a un paciente, aparte de mirar el valor que nos reporta el laboratorio, tenemos que mirar el contexto del paciente y en este caso principal, la edad. Si su edad es mucho más por encima de los 40 años, ya nuestro valor de base no va a ser el 4,2 y tendremos que interpretar el valor relacionado con su edad. ¿Claro hasta aquí? Sí, señor, claro. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué es lo que hace esa hormona estimulante de la tiroides? Yo en mi cerebro produzco, en el hipotálamo, produzco la hormona liberadora de tiroxina que me va a estimular la glándula pituitaria para producir la TSH y cuando esta TSH se produce, mi glándula tiroidea va a producir la T4 libre, que es la hormona activa, y T3, que es la hormona, digamos así, como latente que va a quedar en caso de reserva. Esta hormona va a permitir que yo esté mucho más activo, que yo me sienta con más ánimo, que produzca calor para calentar mi cuerpo, que esté mucho más alerta, que esté mucho más vivo. Y por eso, si ustedes se dan cuenta, cuando alguien tiene disminución de la producción de T4 o de tiroxina, tetrayodotiroxina y triyodotironina, el paciente va a sentir que se siente cansado, que le da sueño, que no quiere hacer nada, que no tiene deseo de hacer nada. Y por eso muchas veces el paciente con patología tiroidea se asocia con enfermedades psiquiátricas como la depresión, trastornos depresivos. Por eso es muy importante hacernos este seguimiento de la hormona tiroidea. Claramente, si yo produzco muy buenas hormonas tiroideas, mi cuerpo sensa que tengo mucho y va a generar un feedback o una retroalimentación negativa en mi hormona pituitaria para decirme, hey, yo ya tengo mucha hormona tiroidea, ya no produzca más y va a disminuir su producción de TSH. Por eso, digamos que la hormona tiroidea se debe solicitar en ayuno, que es cuando menos retroalimentación debe haber y obviamente va a ser mucho más confiable el valor de TSH. ¿Correcto hasta acá? Sí, doctor, clarísimo. Perfecto. Entonces, ¿yo cómo voy a interpretar la TSH? Entonces, mi TSH o hormona estimulante de la tiroides, si el valor es normal, pues habla de que yo estoy en eutiroidismo, es decir, estoy produciendo correctamente la hormona tiroidea y que por ende mi cuerpo está en un equilibrio metabólico. ¿Listo? Ahora, si mi TSH está bajo y yo tengo que mirar si el paciente tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo. Cuando hablamos de que la T4 libre, que es la hormona activa, está alta o normal, hablamos de un hipertiroidismo primario. Es decir, que mi glándula tiroides está produciendo muchas hormonas tiroideas que me están alterando mi equilibrio hormonal. ¿Listo? Ahora, si mi TSH está baja, perdón, está alta, con
una T4 normal y una T3 normal, hablamos de un hipotiroidismo subclínico. Es decir, yo no estoy produciendo adecuadamente las hormonas en mi glándula, pero todavía no tengo síntomas. Es decir, que la alteración es muy mínima, que todavía mi cuerpo no lo siente. Pero cuando ya yo tengo una TSH alta con una T4 bajita y está muy baja, hablamos de un hipotiroidismo primario, o sea, mi glándula no produce adecuadamente esa hormona tiroidea y es cuando yo tengo que darle tratamiento, que es la levotiroxina, que muchos de ustedes probablemente tomen. Y pues uno va dependiendo del valor, dependiendo de la edad, da la dosis adecuada para el paciente. ¿Listo? Entonces, ¿esa levotiroxina qué es? Es esta T4 libre que se la damos en tableta para hacernos a una idea. ¿Listo? Entonces le reponemos la hormona que no produce y con eso nuevamente suplementamos esa T4 libre que no se está produciendo y el paciente vuelve a recuperar su estado anímico, su estado emocional, su vitalidad, esa sensación de que ya no se está quedando dormido y eso va a ser mucho más fructífero para los pacientes. ¿Listo? Hasta aquí en relación a las hormonas tiroideas, ¿alguna pregunta? Doctor, a mí me gustaría saber si de pronto, así como un TSH alto se puede manifestar en un poco de debilidad, desmotivación, un episodio depresivo puede alterar igual el TSH, Más bien la TSH, o sea, las patologías de la tiroides sí se asocian con que genere trastornos depresivos. pero no lo No que la contrario. depresión genera el hipotiroidismo, no. Más Ok. bien el hipotiroidismo genera depresión. Y por ende, digamos que cuando la TSH está bajita, o sea, tenemos un hipertiroidismo, se asocia con ansiedad, por ejemplo. Ah, ok. ¿Listo? O sea, más bien, la patología de la tiroides desencadena enfermedades psiquiátricas, más no la enfermedad psiquiátrica desencadena patologías tiroides. ¿Listo? Perfecto, doctor. Doctor, ¿Alguna entonces se otra? podría decir que al decir enfermedad psiquiátrica es un síntoma de la tiroides. De la tiroides, sí, señor. Exactamente. Muy buena interpretación, correcto. Obviamente, hay Gracias. trastornos depresivos y trastornos ansiosos que no tienen, o sea, que no se relacionan con la tiroides, ¿no? O sea, no ahora que todo el mundo que esté depresivo o ansioso es porque está hipotiroideo o hipertiroideo, no. Lo que pasa es que sí la patología tiroidea se traduce en enfermedades psiquiátricas como depresión y ansiedad. ¿Listo? Listo. Gracias, doctor. Perfecto. Continuamos acá entonces. El otro tema que me pidieron que fue el perfil autoinmune. Entonces, digamos que el perfil autoinmune digamos que es las enfermedades autoinmunes son patologías en las cuales se perdió el equilibrio entre mis defensas y la respuesta que producen mis defensas a mi propio cuerpo. Es decir, mi sistema inmune me ataca a mí mismo. Por eso se llama autoinmunes. ¿Listo? Estas enfermedades, por lo general, la célula que afectan son los linfocitos, específicamente los linfocitos T, que van a producir unos anticuerpos que van a ir a atacar mi tejido conectivo principalmente y van a generar las distintas patologías. Entonces, en ese tejido conectivo se encuentran los vasos sanguíneos, como muy bien lo mencionaba Germán en su Schur-Strauss, ¿listo? Van a afectar el tejido conectivo, por ejemplo, del riñón, entonces patologías como algunas vasculitis de pequeño vaso, el lupus eritematoso sistémico, que van a asociarse eh, como enfermedades autoinmunes y que van a afectar este tipo de órganos. ¿Listo? Dentro de los exámenes más frecuentes que se solicitan para determinar el diagnóstico tenemos el factor reumatoideo, el péptido cíclico citrulinado, los anticuerpos antinucleares, los anticuerpos contra el DNA y los anticuerpos nucleares extraíbles. ¿Listo? Que son los que les voy a mencionar.
Entonces, ustedes pueden ver acá, lo primero es el factor reumatoideo, que es como el más frecuente que uno pide cuando sospecha patología articular, principalmente poliartralgias. Entonces, que uno ve que el factor reumatoideo está positivo del 70 al 90% en los pacientes que sufren artritis reumatoidea. Ah, doctor, o sea que si sale negativo me descarta la artritis reumatoidea. Es lo que les estoy demostrando es que no, que hay casi un 30% de pacientes con artritis reumatoidea que van a tener esta prueba negativa. ¿Listo? En la artritis psoriásica, solo hasta el 15% probablemente lo tengan positivo y en la artritis reactiva, solo hasta el 5%. Es decir, que hay patologías autoinmunes que no tienen, que también pueden tener factor reumatoideo positivo y no necesariamente se asocian a una artritis reumatoidea. ¿Qué otras enfermedades pueden tener el factor reumatoideo positivo? Vasculitis sistémicas, dermatopolimiositis, síndrome antifosfolípido, lupus eritematoso sistémico, esclerodermia, ¿listo? Pueden tenerla y no necesariamente implican una artritis reumatoidea. Algunas infecciones bacterianas nos van a asociar con este factor reumatoideo positivo, principalmente la sífilis y la Klebsiella pneumoniae. ¿Listo? Para tener en cuenta algunas y otras patologías adultas como el cáncer, como la cirrosis hepática y la colangitis biliar primaria que van a tener el factor reumatoideo positivo. Aunque es una muy buena prueba para detectar patología autoinmune, no es la más específica en relación a la artritis reumatoide. ¿Listo? Los anticuerpos nucleares, entonces los vamos a dividir en varios tipos de anticuerpos. Vamos a dividir, bueno, en distintas estructuras más adecuadamente. Entonces tenemos los anticuerpos del nucleosoma, de las proteínas no asociadas a histonas, antígenos extraíbles, que nosotros los llamamos ENAs, los nucleolos y los antígenos citoplasmáticos. Aquí les muestro cómo se ven esos anticuerpos cuando son positivos en los pacientes y cuando presentan uno de estos patrones que les estoy mencionando. Entonces, centromérico se van a ver así, nucleolar se van a ver así, y los citoplasmáticos, que son los últimos que les mencioné, miren que se ven más anchitos como si fueran parásitos. Esta técnica se llama inmunofluorescencia indirecta y por eso no todos los laboratorios, por ejemplo aquí en Colombia, los realizan porque dependen de una tecnología un poquito más avanzada. ¿Listo? Para tener en cuenta, los ANAs en pacientes sanos sin ningún tipo de patología pueden ser positivos hasta un 32%, presentando títulos entre 1,40 y máximo hasta 1,60. Entonces, si hay una prueba positiva de 1 en 160, no necesariamente indica que tenga una patología autoinmune. Por eso, pues, mis colegas que son reumatólogos, que son los más expertos en este tipo de enfermedades, ellos por lo general consideran interpretar los ANAs positivos cuando tienen un valor por encima de 1 en 160. Los valores por debajo de 1 en 160, ellos suelen considerarlos que están dentro del rango normal y a veces no los toman como patología autoinmune. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá? ¿Por ahí oí a alguien? Doctor, me gustaría, pero en mi caso, por lo menos, el ANAS, los anticuerpos antinucleares, fue el primer examen que creó sospecha en el médico para remitirme a reumatología. Es el más frecuente, ¿verdad, doctor? Los tres marcadores más frecuentes que uno solicita son en patologías que uno sospecha de enfermedad autoinmune son el factor reumatoideo, los ANAs y los anti-DNA. ¿Listo? Sí, es correcto. Vale, doctor. Aquí pues les traigo una tablita donde digamos que es un poco dispendiosa esta tabla, pero nos permite mirar que dependiendo del patrón que se encuentre dentro de esa inmunofluorescencia indirecta que les mostré las foticos, uno puede sospechar cierto número de enfermedades. Entonces, si es un patrón nuclear homogéneo, sospecho lupus eritematoso sistémico, artritis idiopática. Si es moteado, entonces lupus, miopatías inflamatorias, esclerodermia, ¿listo?
síndrome antifosfolípido, si es patrón puntos nucleares discretos, esclerosis cutánea limitada, ¿sí? Si veo patrón nucleolar, entonces pienso más en la polimiositis. Si veo un patrón pleomórfico, sospecho más en cáncer o en lupus, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, los ANAs van a depender no solo del reporte cuantitativo, es decir, 1 en 80, 1 en 40, 1 en 120, sino también va a depender del patrón que nos reporte el laboratorio. ¿Listo? Para así ayudarnos a sospechar alguna de las enfermedades autoinmunes, que son muchísimas. ¿Listo? Hasta aquí claro en relación a las enfermedades, al perfil autoinmune. Sí. Sí, doctor. Perfecto. Y el último tema que ustedes me pidieron, que es el tamizaje de tuberculosis. Entonces yo quise empezar con esta tablita, que es muy bonita a mi opinión personal. Ya un poquito viejita, 2016, pero me parece que es la que más resume la patología de la tuberculosis. Entonces, lo primero es que yo voy a tener un paciente sanito, 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 y yo le voy a hacer las múltiples pruebas relacionadas con la tuberculosis. Entonces, tengo aquí la tuberculina, pues esto son por las siglas en inglés, pero aquí es la PPD o tuberculina, el ensayo de liberación de interferón gamma, o lo que conocemos como IGRA, el cultivo de esputo en relación a la búsqueda de tuberculosis, las baciloscopias, y aquí van a tener la capacidad de infectar, los síntomas que presenta el paciente y si requiere o no tratamiento. ¿Listo? En el paciente sano, pues si no tiene nada, pues todas las pruebas van a ser negativas, no va a ser transmisor de la enfermedad y no tiene ningún síntoma, por ende no requiere ningún tratamiento. En el caso de los pacientes que tienen algún tipo de exposición a la tuberculosis, pero que no tienen síntomas, ustedes pueden ver acá, no tiene síntomas, no es infeccioso porque no tiene síntomas, pero si yo me expuse a la tuberculosis, ustedes le ven que tiene como una bolita aquí dentro del pulmón. Esa bolita es lo que nosotros llamamos un granuloma, y ese granuloma es porque mi cuerpo cogió el bacilo de la tuberculosis y no le permitió que generara daños o afectaciones en mi cuerpo. Es decir, lo circunscribió y lo mantiene aisladito de mi cuerpo ahí en el pulmón. Pero como yo ya tuve contacto con esta tuberculosis sin que yo tenga síntomas, si yo le hago una prueba de tuberculina, va a ser positiva, porque quiere decir que yo ya me expuse a la bacteria de la tuberculosis. ¿Listo? Si yo le hago el IGRA, que es el ensayo de liberación de interferón gamma, me está midiendo lo mismo. Yo ya me expuse y tengo ese contacto con ese bacilo y por ende va a ser positivo. Pero si yo le hago un cultivo, si yo le hago una baciloscopia, pues va a salir negativa porque mi cuerpo logró controlar ese proceso infeccioso. Y por ende, pues no va a requerir ningún tratamiento y es lo que nosotros llamaríamos a un largo plazo tuberculosis latente. La tuberculosis latente requiere tratamiento cuando yo tengo una patología que me lleve al riesgo de reactivar la enfermedad. Entonces, ¿qué patologías activan el riesgo de eso? Aquí se los muestro más adelantico. Entonces, esos factores de riesgo, entonces la diabetes mellitus tiene un riesgo intermedio, la falla renal crónica un riesgo intermedio y los usuarios de drogas intravenosas un riesgo intermedio. Pero el mayor riesgo lo tienen los niños menores de 5 años, los pacientes con infección por VIH, los pacientes que reciben terapia inmunosupresora. Cuando hablamos de terapia inmunosupresora, perdón, nos referimos a corticoides, terapia biológica, eh, nos referimos también a lo que es la leflunomida, nos referimos también a, ¿qué más les puedo decir yo? A todo lo que disminuya las defensas, ¿sí? Que son, por ejemplo, las patologías autoinmunes, como las vasculitis, que en muchos contextos requieren medicamentos que bajan las defensas.
También van a tener un alto riesgo aquellos que tengan lesiones en la radiografía de tórax compatibles con tuberculosis previa y aquellos pacientes que hayan trabajado en minas y tengan riesgo de silicosis. A estos de altos riesgos es a los que por lo general yo debo darle tratamiento o debo estar muy pendiente de la tuberculosis latente. Y por ende les solicitarán con cierta frecuencia, por lo general cada año, una prueba de tuberculina y una prueba de IGRA o ensayo de liberación de interferón gamma. ¿Listo? Ahora, ¿por qué es importante eso? Entonces, si esta mamá, por ejemplo, que tiene ahí, ustedes pueden ver un huequito en el pulmón, eso es un granuloma, o tiene tuberculosis, y aquí ya tiene una lesión mucho más avanzada de la tuberculosis, se la transmite al hijo, y de 6 a 8 semanas la prueba de la tuberculina ya va a ser positiva. ¿Qué nos va a determinar de que este niño vaya a desarrollar enfermedad? Entonces, a los 2 años tiene un 5% de probabilidad de que progrese a una enfermedad activa por tuberculosis. Pero si tiene VIH o algún factor de alto riesgo, como los que les acabo de mencionar, su riesgo aumenta un 10%. Es decir, que es mucho más alta la probabilidad de que desarrolle tuberculosis por esta exposición que tuvo y por ende aquí yo tengo que darle tratamiento para eliminar esta bacteria que tiene acá y evitar que me desarrolle una tuberculosis. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la prueba de la tuberculina? Eso traduce, o PPD, traduce derivado proteico purificado. Entonces, de la micobacteria sacamos un producto que nos permite mirar si mi cuerpo ha tenido contacto o no con la tuberculosis. Esta prueba se llama hipersensibilidad retardada, es decir, que depende de mis células de la defensa para poder producir su reporte. Entonces, si mi reporte es positivo, mi prueba es positiva, yo, si tengo factores de alto riesgo para desarrollar tuberculosis, deberé darle tratamiento para evitar la tuberculosis activa. Si ustedes pueden ver ahí en el cuadrito rojo, lo que está mostrando es que si le damos tratamiento, cuando tiene factores de riesgo, reducimos el 70% de la posibilidad de que desarrolle una tuberculosis activa. ¿Listo? ¿Y qué es el ensayo de liberación de interferón gamma? Bueno, este es de aplicación cutánea, te la aplican a uno en el antebrazo y le dicen a uno que entre los 2 y los 3 días asista a que le midan cuánto se induró el lugar de la aplicación. Dependiendo del valor de esa induración, vamos a ver si es positivo o negativo. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de esta prueba? Pues uno, la limitación de que le toca a uno volver al laboratorio a los 2 o 3 días a la lectura, eso ya limita mucho pues su lectura, y dos, que es dependiente de que mis células estén respondiendo adecuadamente o mi sistema inmune esté respondiendo adecuadamente. El ensayo de liberación de interferón gamma pues es una prueba en sangre, es mucho más tecnificada y va a ser dependiente pues sí de la respuesta que tengan mis células T, pero no va a tener el sesgo de que se vea alterada por otras patologías. ¿Listo? Lo bueno de este ensayo de liberación gamma, pues es ir al laboratorio, me toman sangre y ya ellos procesan la muestra, es decir, no tengo que volver para la lectura. Los pros y contras de cada uno de ellos. En Colombia, pues somos un país en vía de desarrollo, pues la PPD tiene un menor costo, por ende, pues digamos que en temas económicos es mucho más factible en nuestra población, pero por ejemplo, lo que son en Chile, en España, en Estados Unidos, en varios países de Europa, ya no utilizan mucho la prueba de tuberculina, sino directamente utilizan el ensayo de liberación de interferón gamma. Y pues obviamente, ¿qué es lo bueno? Como les decía, pues uno no tiene que ir a la lectura una segunda vez, en este solo va uno, le sacan la sangre y listo. ¿Qué otro problema tiene la prueba de tuberculina? Que se ve alterada o falseada por la vacunación con BCG. En Colombia la BCG la administramos al recién nacido, por ende la prueba de tuberculina en niños menores de 8 a 10 años pues no es la mejor elección, es mejor elección el ensayo de liberación de interferón gamma, donde no se ve alterado por la BCG. Por eso en muchos países el tamizaje de tuberculosis latente se hace más con IGRA que con prueba de tuberculina,
Pero en Colombia todavía preferimos pues la tuberculina por su menor precio. ¿Listo? En relación pues a la lectura de la tuberculina, ahí les muestro cómo se genera la prueba o cómo se aplica la prueba y los valores de referencia para determinar si es positivo o negativo. Entonces, si la induración es menor a 5 milímetros, se considera negativa. Si en cualquier grupo, si la induración es mayor o igual a 5 milímetros en niños y niñas con desnutrición, personas con VIH, contacto reciente de tuberculosis, personas con alteraciones radiológicas en la radiografía de tórax, y pacientes que tengan enfermedades o tratamientos que disminuyan las defensas, el valor de base va a ser 5. En los otros grupos se considerará, ¿saben? Trabajadores de la salud, personas inmunocompetentes, se considerará que el valor de referencia es que sea mayor de 10. ¿Listo? Esa es la forma de interpretación de la prueba de tuberculina. Listo, no sé si haya alguna duda, alguna inquietud en relación a la tuberculosis. Doctor, me gustaría a mí preguntar, pues la tuberculina es una prueba que frecuentemente nos hacen a los pacientes acá con vasculitis del grupo antes de aplicación del De iniciar. biológico. Sí, sí. Ay, doctor, excelente. Muchas gracias. Antes de aplicación del biológico o de ciclofosfamida, definitivamente no vamos a biológico si sale un resultado positivo en una de estas pruebas. No, no, no. Lo que pasa es que hay que tratar primero la tuberculosis latente, como les mostré en el grafiquito. O sea, si yo les pongo la ciclofosfamida, les pongo rituximab, adalimumab, o bueno, cualquiera de esos, ¿sí? Yo estoy bajándole las defensas y entonces le estoy dando el chance a la tuberculosis de que me genere enfermedad. Por eso es que te dicen no te la aplican todavía. Lo que hay que hacer es darle tratamiento inicialmente. Por lo general, ahí sí necesitan un concepto de infectología. Les dan tratamiento un mes, toleran bien el tratamiento para la tuberculosis latente y después de un mes de tratamiento y asumiendo que va a continuar tratamiento hasta completarlo, ya les podrían iniciar el biológico. ¿Listo? Algunos reumatólogos prefieren primero tratar la tuberculosis latente primero, o sea, 6 meses, y a los 6 meses les ponen el biológico, la ciclofosfamida. Pero no es que sea una contraindicación absoluta, ¿sí? Lo que nos estás diciendo es, primero trátela y después, si hay que hacerle, hay que iniciarle el biológico. Muchas gracias, doctor. Doctor, y muchas gracias por el webinar de hoy. Yo tengo la fortuna de ser paciente suyo, doctor, y estoy seguro que las personas que asistieron hoy nos encantó mucho. Si tienen alguna pregunta para el doctor, adelante. Vamos a cerrar la grabación, Ah, doctor. Doctor, muchas yo gracias. tengo una pregunta, Germán. Dale, Cristina. Era, como yo le había mencionado, doctor, con los frotis del hemograma. Ok. Bueno, el frotis A tiene, mí bueno, es como súper, sí, sí, sí. a mí normalmente me salen en granulación tóxica positiva en los leucocitos. Ajá. Y cada vez que he preguntado, nadie me ha sabido responder. Ok, las ¿A qué granulaciones se puede tóxicas, deber? bueno, perdón, pues aquí me toca preguntarte una cosa más. ¿Qué Ujú. patología tienes tú? ¿Y por qué te los hacen frecuentemente? A ver, me lo han hecho de siempre, pero yo recién a los 30, de siempre hablo de niña, pero recién a los 31 años, Mm. yo supe que tenía, se supone BSET. Hoy, hace menos de un mes, fui a un nuevo reumatólogo y el doctor me preguntó, el reumatólogo anterior nunca dudó de tu diagnóstico y yo le dije que no. Él me mandó a hacer muchos exámenes ahora de nuevo y me dio la impresión de que dudó del Ujú. diagnóstico. Porque Ok, una de las tantas como síntomas podríamos llamarlo que tengo, es que siempre en los hemogramas me hacían con frotis porque yo vengo de un padre con leucemia en estado terminal, ok, ¿ya? Entonces siempre me han chequeado como un poquito más profundo la sangre y me aparece así. listo. Ya te tengo la respuesta. Las granulaciones tóxicas son producidas por lo general por los neutrófilos, ¿listo?
Entonces, esas granulaciones tóxicas hablan de que está en actividad inflamatoria ese tipo de células, ¿listo? Lo que hay que buscar es la actividad inflamatoria secundaria a qué. Si tienes una patología autoinmune, mirar si es secundaria a la patología inmune. Dos, si es secundaria a los medicamentos que te dan para controlar esa patología autoinmune. Y tres, y el más importante, por tu antecedente de una leucemia, de la línea paterna, es que no tengas una leucemia. Y habría que estudiarla, que es lo que está haciendo el reumatólogo actualmente. Ya, como le digo, siempre tuve, antes de usar inmunosupresores y post inmunosupresores también. O sea, no hubo una, no Eso es fue lo que hay que que estudiar. en algún minuto no lo tuve. O sea, del 100% de los hemogramas que me han hecho, pongámosle 50, una Sí, cifra, el 80%, el 70% salió con granulación tóxica positiva en perfecto. leucocitos. Entonces hay que mirar si hay un proceso inflamatorio, si el proceso inflamatorio es una patología autoinmune. Una vez esté más controlada la patología, debería eso desaparecer o controlarse. Dos, si no se está controlando, nos toca hacer estudios en busca de la leucemia, que pues tú ya tienes un antecedente familiar, ¿sí? O mirar otras posibles causas, ¿listo? Claramente, por lo que veo, tú tienes un proceso inflamatorio crónico por tus antecedentes Sí. de base. Eso lo explicaría también, ¿sí? Que habla de que la patología ha estado muy intermitente y ante esa intermitencia, pues se explicaría que persistan esos O sea, gránulos. ahí no podría decir que a lo mejor el tiempo que estuve en tratamiento tampoco funcionó el tratamiento. Eh, Probablemente el tratamiento fue parcial, podría uno hablar, y por eso es que tu reumatólogo actual, o sea, la respuesta no fue completa, ¿sí? No que no funcionara, sino que no fue completa. Y No fue eso lo es que lo se que él quiere esperaba. estudiar. Exactamente. Y probablemente Ya. requieras es o un ajuste de tratamiento o considerar que tu diagnóstico no es correcto. Y eso es lo que está Sí, o haciendo. sea, él por primera vez un reumatólogo piensa en cambiar el medicamento, porque siempre fue azatioprina, y él ahora piensa en cambiarlo a un biológico o algo más arriba. Y es por eso, Es porque el lo que está primero que diciendo lo es que tus piensa, neutrófilos están en actividad inflamatoria. Eso es lo que quiere claro. decir. ¿Listo? Bueno, Perfecto. muchísimas gracias, Muchísimas gracias, doctor doctor, se Javier. pasó. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que el webinar queda en nuestro canal de YouTube. Para el próximo mes tendremos nuestra reunión de pacientes también de virtual, de cuidadores, y está invitado el doctor Alejandro Escobar para hablarnos sobre los, sobre, ¿cómo se dice? Bueno, es sobre la importancia de tratamiento integral en la reumatología. Y el 22 de noviembre, doctor Javier está invitado, tenemos nuestro encuentro presencial, cuarto encuentro presencial de pacientes de vasculitis en Colombia y el primer encuentro hispanoamericano virtual. Vamos a estar desde la clínica Fray Bartolomé, está invitado el doctor Paul Méndez, presidente de Asorreuma, el doctor de Santiago Bernal, la doctora Karen, el doctor Rodrigo Restrepo, la doctora Laura López, y va a ser un encuentro muy bonito. Doctor, nos encantaría contar con usted, que nos acompañara ese día. Está súper invitado. De todas maneras, Claro que pues sí. muchísimas gracias a todos y cerramos grabación acá. Si tienen alguna otra pregunta, muchas gracias.